Gracias a Dios porque nos citamos nuevamente en la casa del Señor, que es aquí este estudio, para que estudiemos la palabra de Dios. Efectivamente, hoy tenemos el cuarto día, muy interesante, muy bonito, tanto con estudio de la palabra de Dios que vamos a tener y también citas del espíritu de profecía. El tema de hoy se titula Confesión específica y también vamos a leer las citas del espíritu de profecía que nos habla de cómo debieran ser nuestras confesiones como fueron en aquellos 10 días en el aposento alto. Es un tema precioso, hermanos, imaginar cómo los discípulos que se convierten luego en apóstoles tuvieron que pasar ese proceso de los 10 días y prestar mucha atención a lo que ellos hicieron para que nosotros los imitemos y no cometamos ciertos errores, ya vamos a mirar, en lo que cabe al tema de hoy, que es la confesión específica. Vamos a ver entonces las citas que ya se nos ponen en pantalla. De los 10 días en el aposento alto. Miramos pues. Bien, de Mark Finley. Recordemos que este es el librito que estamos estudiando, que trae los 10 temas, muy bonitos, son inspiradores. Pero especialmente la cita que ahí ponemos a continuación, que la vamos a ir repasando, y especialmente un aspecto, recordemos, las citas de Elena White, de Hechos de los Apóstoles, la porción que tiene que ver con el derramamiento de Pentecostés. Dice allí, ustedes lo pueden leer también, cuando los discípulos volvieron del olivar a Jerusalén, la gente los miraba esperando ver en sus rostros expresiones de tristeza, de confusión, de chasco, pero vieron alegría y triunfo. Vamos a avanzar más. En obediencia a la orden de Cristo, aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu. No aguardaron ociosos, había que estar ocupados. Y hermanos, en estos 10 días, no solamente los 10 días, recordemos, como quien dice, ya cumplí con el aposento alto. No es así, es una experiencia que arrancamos con estos 10 días. Pero no permanecer ociosos, ¿haciendo qué? ¿Qué hay que hacer para no estar ociosos? El relato dice que estaban de continuo en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Tanto, hermanos, que esto si fue en el año 31 y aún por el año 58, esto es Hechos 21, cuando Pablo y Jacobo se encuentran en ese año. Y Jacobo le sugiere a Pablo que vaya al templo. Calculen cuántos años habían pasado, del año 31 al año 58, 27 años. Y continuaban yendo al templo. Solo, hermanos, que el esto de ir al templo, en el caso de Jacobo, tiene su pero. Había que ir al templo, pero había que pensar bien para qué voy al templo. Y en el caso de Jacobo, tomó esto en cuenta, era para servir al ojo. Esto es cuando a Pablo le dice, tú ve al templo para que vean que andas ordenadamente según la ley. Así que acompaña a estos 4 amigos, hermanos, con su tema del rapado de su pelo, el voto de Nazareato. Así que, hermanos, ¿con qué motivo vamos al templo? ¿Sí? Pero en el caso que estamos leyendo acá, estaban yendo para alabarlo y bendecirlo de continuo en el templo. Pero la cita sigue. También se reunieron para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. Sabían que tenían un representante en el cielo, un abogado ante el trono de Dios. Con solemne temor reverente, se postraron en oración. Así tienen que ser nuestras oraciones, hermanos, solemnes, pensando que tenemos un sublime abogado que se interesa por nosotros. Y nuestras oraciones inteligentes, así como hablamos del teléfono inteligente, el televisor inteligente. Y decimos, y nos asombra, porque la forma en cómo está estructurado estos aparatos modernos. Así nuestras oraciones inteligentes. Y ya dijimos, hermanos, en cuanto al ruego definido, fue el primer tema. Por lo menos 2 conceptos bien claros. Es cada oración que sea en el nombre de Jesús. Recordemos ese punto. Y el otro, hermanos, para esta ocasión del aposento alto, no pedidos personales, pedidos específicos, el don del Espíritu, directo. ¿Y cuántas veces nos reunimos y nos sale como los niños? Los niños cuando hacen cosas de niños.
Es normal, es un niño. Pero para un creyente maduro que espera la lluvia tardía, no es normal hacer pedidos personales cuando nos reunimos por el Espíritu Santo. El pedido personal es personal, privado, allí a solas, ahí hermanos. En la mañana, en la noche, durante el día, cuando manejamos en el carro, oremos por el hijo, por el cónyuge, por los problemas de Dios, ayúdame. Sí, hermanos, claro que sí, pero los pedidos de grupo es por el Espíritu Santo en esta ocasión del aposento alto. Aprendamos esa gran lección que se desprende al leer la cita que estamos examinando. Y entonces, con solemne temor reverente, se postraron en oración, allí en la línea en azul, repitiendo las palabras impregnadas de seguridad. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Extendían más y más la mano de la fe con el poderoso argumento. Y es el representante que los acompañaba desde el cielo. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y como intercede, voy a hacer un pedido. ¿Qué pedido? A continuación aparece. Y hermanos, si alguien dice, pastor, usted es muy enfático, dice no pedido personal, porque hermanos, la cita habla de ello. Miremos. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento. Esto miramos anoche y el tema de hoy. Y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Se reprocharon a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. La vida del Salvador era el centro, ahí lo tenemos en verde. Como en procesión, pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa vida. Cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habría trabajo demasiado duro, ni sacrificio demasiado grande, si tan solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. Jesús era el centro. De eso hay que orar, hay que pedir, parecernos a Cristo. Es maravilloso, hermanos, las citas contundentes del espíritu de profecía. Oh, si tan solo pudieran vivir de nuevo los 3 años pasados, pensaban ellos, de cuán diferente modo procederían. Si solo pudieran ver al Señor de nuevo, cuán fervorosamente tratarían de mostrar la profundidad de su amor y la sinceridad de la tristeza que sentían por haberle apenado con palabras o actos de incredulidad. Pero se consolaron con el pensamiento de que estaban perdonados y resolvieron que, hasta donde fuese posible, expiarían su incredulidad confesándolo valientemente delante del mundo. Hasta aquí, hermanos, porque viene la siguiente porción, pero ya es suficiente. Vamos entonces a examinar, confesar la incredulidad, una confesión específica. Abrimos la palabra de Dios. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Ahí lo tenemos en pantalla. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si advertimos allí en el pensamiento, hermanos, no hay ser humano que no peque. Cometemos pecado y cometemos errores. Y en algunos casos la propia debilidad de cada cual lo induce, o como bien dice Santiago, de la concupiscencia, eso da a luz el pecado. Y tenemos nuestras concupiscencias personales diferentes unas de otras. Atracciones, pasiones, inclinaciones, tendencias pecaminosas. Unas más fuertes aquí, otras fuertes por allá, y somos distintos. Pero producen pecado, da a luz el pecado. Esto dice Santiago capítulo 1. Ahora bien, hermanos, el texto que hemos leído de Proverbios dice que el que lo encubre, el que lo tapa. Y anoche comentamos un caso, fue triste, hermanos, y yo esperaría que nadie investigue quién fue, de que la cámara filmó una grabación
de un anciano sustrayendo cosas porque era su debilidad. Si era por juego, por lo que fuera. No necesitaba, él tiene mucho dinero, pero lo metí aquí, aquí, y la cámara filmó todo. Y cuando se fue a hablar con esa iglesia allí, y el pastor miró la filmación, dijo, sí, se trata de fulano. Pero el hermano lo negó. Como dice el proverbio, el que encubre sus pecados, ahí lo tenemos, no prosperará, no puede prosperar. Aún más, vamos a leer una cita de Mensajes para los Jóvenes, página 105. Acerca, hermanos, de lo que produce que una persona tenga un pecado y lo recuerde, sepa que está presente, produce un efecto en la mente. Esto va a aparecer en la página 105 de Mensajes para los Jóvenes. Lo leo. No puedes confiar en tus sentimientos, tus impresiones, tus emociones, pues no son dignos de confianza, especialmente por tus ideas pervertidas. Y el conocimiento de tus promesas quebrantadas y tus votos no cumplidos, de tus pecados, porque prometiste algo, no cumpliste, lo quebrantaste, debilita tu confianza en ti mismo y la fe de otros en ti. Y hermanos, cuando uno anda débil, andamos mal, bajoneados, y vamos, nos hundimos más. Eso es lo que produce la comisión de pecado. ¿Qué cosa? El conocer que hemos cometido pecado produce un efecto. ¿Cómo se llama? Debilita. Otra vez leo el pensamiento. No puedes confiar en tus sentimientos, tus impresiones, tus emociones. Ahí lo tenemos. Pues no son dignos de confianza, especialmente con tus ideas pervertidas. Y el conocimiento, ese detalle, hermanos, subráyenlo, el conocimiento de tus promesas quebrantadas, de tus votos no cumplidos, debilita tu confianza en ti, no te da fuerza. Al contrario, hermanos, cuando vamos venciendo y vencemos, lo logré, nos fortalece. Y qué bueno es cuando los amigos y parientes nos dan ánimo y nos dicen, viste que lo lograste, me costó, pero lo logré. Y eso, hermano, nos hace de gatos, nos hacen leones. Y podemos luchar y necesitamos las palabras de aliento. Pero es aquí que a veces, como buenos parientes, le decimos, sí, lo lograste, pero quién sabe, no sé si la próxima, porque tú prometes. Y está bien, yo te reconozco, tú lo lograste ahora. Pero la próxima, quién sabe. Y hermano, eso debilita. Salmo 32. Habíamos leído del proverbio, el que encubre su pecado, el que lo tapa, no puede prosperar. Miremos más todavía, hermano, cómo el tener pecado va pudriendo, y disculpen la expresión, es lo que leemos a continuación, adentro el ser, hasta que uno lo saque. 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. La persona se seca, porque el pecado que está metido adentro, y que sería tan fácil confesarlo, admitirlo, pero hermanos, vamos a ver que en la admisión, en la confesión, hay ciertas características, y algunas de ellas no las cumplimos. Ya vamos a mirar. Pero acá el pensamiento del Salmo que leemos es que mi verdor, otra vez, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y entonces la confesión, versículo 5. Mi pecado te declaré, no encubrí, no tapé mi iniquidad. Yo dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios está dispuesto a perdonar, pero nosotros, hermanos, ese es un efecto que produce el pecado. Nos cuesta sacarlo, reconocerlo, admitirlo. Y para ello, durante los 10 días del aposento alto, leemos otra cita del Espíritu de Profecía, hubo que hacer algo de parte de los discípulos. Y es algo que yo les invito, hermanos, a ustedes y a mí. Sacrificar ídolos.
Voy a invitar a que miremos la cita de Cada día con Dios, página 8. Esto es la página 8 de Cada día con Dios. Dice así: después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo no descendió inmediatamente. Pasaron 10 días antes que el Espíritu Santo fuera derramado. Los discípulos dedicaron ese tiempo a prepararse con mucho fervor a fin de recibir tan precioso don. Los ricos tesoros del cielo fueron derramados sobre ellos después que había que limpiar las tuberías. Miren lo que aparece acá. Después de escudriñar diligentemente sus corazones y sacrificar todo ídolo, estaban ante Dios para humillar sus almas, fortalecer su fe y confesar sus pecados. Sus corazones latían al unísono. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban unánimes juntos y de repente entonces el Espíritu Santo. Pero notemos, hermanos, humillar el corazón y sacrificar ídolos personales. ¿Habrá ídolos? Este es el examen que nos tenemos que hacer, cada cual. Desde la mañana, cuando nos despertamos, hasta la noche, ¿cuál es la tendencia de nuestros pensamientos, de nuestra imaginación, de nuestras apetencias? Muchas veces tenemos un pensamiento fijo, ya sea relacionado con la familia, con los seres amados, relacionado con nuestro cuerpo, nuestra persona, relacionados con el trabajo o aún con la iglesia, con los hermanos. Y un pensamiento, hermanos, que si somos sinceros o humillados el corazón, decimos, está incorrecto esto, eso tiene que cambiar, pero no puedo, me cuesta. Lógico, no se lo voy a decir a nadie. Tengo una inclinación. Y mis hermanos, hay pecados que luego saltan a luz. Así como conté el caso del anciano, que nadie sabía. Y primer anciano muy querido, que haya pasado esta situación. Era que él tenía un ídolo personal. Y era su inclinación, si vamos a decir de chico, que él escondía cosas así para mostrar que era hábil, sin imaginar que la cámara lo estaba captando en aquella ocasión. ¿O qué diríamos, hermano? Una de las cosas muy serias que está pasando en algunas iglesias. Mientras la vanidad en las hermanas, las apetencias sexuales en los varones. Y las hermanas por la forma en cómo se visten y la adulación. Y hermanita, y que aquí y de allá. Esto pasó en algún lugar con la tesorera. Y cuento, hermanos, así sin dar nombres ni detalles, pero lo que es ídolos. Si la hermana no estaba siendo bien atendida por su esposo en lo que se refiere a galantería, sí lo estaba haciendo el pastor de la iglesia, de ese lugar. Hermana, qué bonita, qué bien vestida que vino. Fases así. ¿Le parece, pastor? Sí. Y ella era agradable a la vista, es verdad. Pero era obligación del esposo hacerse esa tarea. Él no lo hacía. Pero el hombre tenía sus problemas, hermanos, ese pastor. Y quiero abreviar el caso, hermanos, porque cuando se conoció qué pasó, pecados feos que hubo allí, el marido descubrió, habiendo dejado este país, yéndose a su país en México, que en la computadora, los niños pequeñitos no manejan la computadora, había imágenes pornográficas. Y pues, al preguntarle el esposo a la señora, ¿qué es esto? Los chicos no pueden hacer esto. Yo no hice. ¿Quién hizo esto? No sé. Y el hombre apretando más y más, el pastor me enseñó. ¿Qué? Y allí, hermanos, salió todo. Ídolos. Hermanos, es tremendo. Yo cuento esto para, si alguien dice meternos miedo, vamos a meter miedo a cada cual, cada uno. Porque a veces hasta que no advertimos la gravedad del problema, cada cual examínese. Pastor, dígame el nombre de ese hombre. No importa, ni el lugar, nada. No, es el fenómeno que existe, que es real. Y después nos asombramos. ¡Wow! ¿Viste? No, hermano. Asombrémonos de nosotros. Acordémonos del consejo del judío que se leyó ayer. Que estamos muy interesados en el alma del vecino. ¿Qué le pasó? Y preocupados por nuestras posesiones materiales. El judío dice al revés. Inviertan.
Preocuparnos por el alma nuestra y también por las posesiones del vecino, a ver cómo le ayudamos. Voy a invitar a que hablemos de un asunto, hermanos, que tiene que ver con la confesión. Y es la confesión específica, que es el tema que nos convoca hoy. Directa. Aparece en Levítico capítulo 5, versículo 5. Es el reconocimiento directo de la cosa directa, no generalizar, no decir cosas vagas. Levítico 5, 5. Dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Nuestra tendencia, mis hermanos, es que cuando hacemos confesiones generales. Querido Padre, perdona mis pecados. Y Dios diría, ok, ¿qué pecados? Bueno, aquello de acá y de acá. Y de aquello también. ¿Muy bien? ¿Eso? Sí, eso. Oh, ¿tú quieres que te perdone eso? Sí, eso. ¿Otra vez me lo repites? Sí, 1, 2 y 3. Hermanos, Dios está pensando en otros pecados que ni los imaginamos. Si tú me dices, perdona mis pecados, sé específico. Y hermanos, ser específico es aquí, acá, acá, y cosas que ni imaginamos que son pecados también a la vista de Dios. Miremos, voy a dar un ejemplo. Levítico capítulo 4. Hace falta, hermanos, hurgar. Levítico 4 va a dar 3 ejemplos, dependiendo si se trata de la congregación, de un jefe, príncipe, o de un miembro común de la congregación. Capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice, si toda la congregación de Israel hubiera errado y el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables. Hermanos, ¿cuándo se hace la expiación? ¿Traer el animal? No. Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación. Uno tiene que reconocer, darse cuenta, verlo, porque si uno no lo ve, lo vuelve a hacer. Ver la gravedad de ese problema. Miremos otro ejemplo, versículos 22 y 23. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere o reconociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda el animal, etc. Tiene que haber un proceso primero de un reconocimiento, de que se abra la mente, que se logre ver cuál es el problema. Un ejemplo más, versículo 27 y 28. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda el animal. Efectivamente, hermanos, en la confesión, hasta que no lo advertimos, no va a haber pesar por el pecado cometido, porque estamos confesando algo general. Te pido que perdones mis pecados, perdónanos nuestros pecados. Y hermanos, es verdad, reconocimos 3, pero cuando vemos el cuarto o el quinto, que no lo habíamos visto, ahí sí debe producirse un pesar, un dolor, para que entonces el pecado sea perdonado. Miremos cómo lo expresa la relación que hay entre el pesar, el dolor y la confesión, para que venga el perdón. Salmo 38, versículo 18. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré. Me dará pesar mi pecado. Contristarse, compungirse. Habíamos leído en Hechos de los Apóstoles, en la predicación de Pedro. Dolerse por el pecado.
Un versículo más, hermanos, acerca de la confesión específica. Números capítulo 5, versículo 7. Es igual que Levítico 5:5, pero así atesoramos textos nuevos. Números capítulo 5, versículo 7. Pero aquí, hermanos, nos introducimos en un nuevo concepto, y es que no alcanza solamente la confesión, hay que reparar. Y decimos, bueno, si yo pequé contra Dios, ¿qué pasa cuando pecamos contra un prójimo? Hay que reparar aún frente al prójimo. Y ahí es donde algunos de nosotros, hermanos, no estamos cumpliendo la tarea completa. ¿Cuál es, hermanos? Le he insultado a mi hermano y lo mandé, ustedes saben por dónde. Dios, me doy cuenta que hice mal, te pido perdón, perdóname. Ok, yo te perdono. Falta algo más. ¿Qué pasó allí que me da vergüenza? Si yo le digo, me va a decir, viste que tengo razón, que tú tienes un carácter fuerte, y siempre me sermonea. Tú sabes, Señor, que yo quisiera pedir perdón, pero él tiene un carácter que... Estamos así, hermanos. Miremos. Números capítulo 5, versículo 7. Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra el cual pecó. Es una reparación. Miremos más, hermanos. Voy a invitar a que vayamos a Ezequiel capítulo 33 y quisiera contar, yo sé que no nos agradan los testimonios personales, yo quisiera contarlo en tercera persona. Pero fue la experiencia alocada, si queremos decirlo así, de este servidor apenas convertido. Y me marcó, porque he escuchado así testimonios y veo que no estaba tan alocado. Ezequiel capítulo 33, versículo 14 en adelante. Esto es, hermano, la reparación del daño hecho. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Así pues, hermanos, es confesar, arreglar, pero también hay que reparar. Pues, hermanos, cuando yo hacía el servicio militar a los 18 años, y allí viviendo con los soldados, en lo que se llaman cuadra, que es la habitación enorme, los dormitorios allí, y hermanos, uno inocentón, ¡pah! Ahí nomás le robaron que el toallón, que las botas, que el uniforme, qué sé yo, y entonces luego venía la revisión. Y entonces ahí, y soldado Contreras, sus cosas, estaban acá, yo no sé qué. Y usan una expresión, allá hermano, así como recluta, pero más violenta. Va a tener que pagar todo esto. Pero si yo no sé, ¿de dónde sacó plata? Y entonces uno de los compañeros me dice, te roban a ti, roba tú. Y así fue. Y cuando yo pasaba a ver mi cofre, pues vacío ya, otra vez. Entonces, cuando iba a hacer limpieza, aprovechaba y miraba una bota por aquí, un pantalón por allá, todo. Y luego venía la revisión. Y revisar, y lógico, la mía estaba completo a costa de otro que pobre, igual que yo. Y así, hermanos, era todo un año tremendo, hermanos. 18 años. A los 21 que llega mi conversión, tengo que reparar eso. Y la conciencia que me trabaja. Tienes que ir a hablar al ejército. Y yo estaba viviendo en la provincia de Buenos Aires e ir a Córdoba, que eran como 700 kilómetros o más, viajar allá. Pero la conciencia no me dejaba tranquila. Tú tienes que ir a reparar que robaste todas esas cosas, aunque no las llevé a mi casa. Era hacerle daño a compañeros para poder... Y así voy, aparezco allá. Mire, soy antiguo soldado. ¿Sí? ¿Qué quiere? Quiero hablar de esto. ¿Qué hace acá? Y me sacaron. Salga de acá. Pero yo me sentí con mi conciencia limpia, ya cumplí con ello. Hermanos, ¿qué pasó cuando viajaba allá en Buenos Aires, de 18 años hasta los 21? Viajaba en los trenes. Como no tenía dinero, viajar colado en los trenes.
y me atrapaba porque ya había aprendido esa hazaña en el ejército, desde donde hacía el servicio militar a mi provincia, como 1000 kilómetros, y ver a mi madre y todo esto, pero no tenía plata, viajar colgado en los trenes, allá arriba, joven haciendo malabares, y llegar a mi casa, hijo, acá, porque no tenía plata. Y entonces esa hazaña, que es delito a la vez, pues aprenderlo en la ciudad allí, de viajar colado. Y en los autobuses, a ver cómo hacían. Y en eso que veo al guarda del tren allí, viene, uy, uy, uy. Entonces voy, me camino para allá, y por ahí me ubican, y va caminando más rápido, yo salto, listo, ya está, salté. A veces entré en marcha. Cuando llegó la conversión, hermanos, ir a la compañía de trenes allí, quería hablar con el jefe, me atiende un subalterno. ¿Qué quiere? Quiero hablar con el jefe, el director de acá de los trenes. ¿Para qué? Es algo privado, es algo personal. Porque yo quería bautizarme, quería tener todo en regla. Y entonces cuando me dice, pero cuénteme, está ocupado, él no puede atenderlo. Bueno, el asunto es este, y le cuento la historia. Ok, ¿ese es el problema? Sí. Ok, no lo haga más. Y ya quedó, pero quiero hablar con él. Dije que no está ocupado, y ya está. Y ya no me haga perder tiempo. No lo haga más y listo, se va. Y así fue, hermano. Y así un tercer caso, pero como ilustración, que uno actúa como loco. ¿Será loco, hermanos? ¿Será que los daños que hacemos hoy modernamente no tendríamos que actuar de igual manera? Reparar el daño. Leamos el texto otra vez. Voy a invitar. 33:14. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida. Hermanos, eso es reparar. Hemos ofendido a alguien, le hemos dicho cosas feas. No solamente pidamos perdón a Dios, vayamos al hermano, al amigo, a la persona y digámosle. Abrir el corazón, discúlpame, me cuesta, mi carácter es duro y yo te digo, y soy sarcástico, perdóname, quiero cambiar. Porque no lo hagas más nomás. ¿Me perdonas? Sí, está bien, ya, no quiero, me ofendiste mucho. Y así, hermanos, pero nos cuesta, porque nos cuesta humillarnos. Ya lo dijo Juan en su carta, que amamos al Dios al que no vemos, pero al hermano que vemos, pues guardamos distancia. Porque nos cuesta, ahí nos mira. A Dios ahí sí, yo me abro, y Dios me diría al revés, no, hazlo a Él, que tú lo ves, a Él humíllate. ¿Cómo nos cuesta, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es algo privado, es algo muy personal, pero es lo que nos enseña la palabra de Dios. Voy a invitar a que leamos un texto más, un ejemplo, pocas veces lo habremos visto, pero está en la Biblia, para luego pasar a lecturas del espíritu de profecía del camino a Cristo, acerca de la confesión. Job capítulo 42. Qué principio bonito, hermanos, cómo está revelado de bonito acá. Capítulo 42. Esto es ir a la persona ofendida y reparar, forma parte de la confesión completa. Capítulo 42, versículos 7 y 8. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Hermanos, para que Dios les perdone a estos culpables, Elifaz y compañía. ¿La orden de Dios cuál era? Agárrense los animales, hagan el sacrificio. No, vayan a verlo. Imaginemos, hermanos, que Elifaz y sus amigos pues van a ver a Job. Y Job pues ya sabe, me vienen a criticar otra vez. No, queremos hacer un sacrificio contigo. Bueno, está bien, me llama la atención. Sí, hagamos un sacrificio. Pero el texto dice que Él va a orar por ustedes. Y tú oras, pero bueno, no quieren confesar, no quieren admitir. Y pues Dios se nos apareció y nos dice que tú ores por nosotros. ¿Y qué tengo que orar? No sé, ora tú. ¿Entendemos? No, hermanos.
era reconocer, nos portamos mal, te hicimos sufrir, hablamos incorrectamente de ti, te acusamos y Dios nos hizo mostrar que estamos en pecado y que tú ores y nos perdones. Era eso, hermanos. ¿Sí o no? ¿No está así en el texto? Así es. Por lo tanto, hermanos, en la confesión, y mayormente porque en los pecados cometidos contra Dios, sabemos, es nuestro deber confesarlos, admitirlos y abandonarlos. Pero ahora el punto es cuando hacemos para con cualquier prójimo, los pasos necesarios que hay que hacer. ¿Qué pasaría, hermanos, cuando cometemos pecados públicos? Fue el caso de la defraudación de un tesorero. En verdad era tesorera. Yo les conté alguna vez, lo que no sé, hermanos, sí, qué pasó con el matrimonio. Cuando desde la conferencia donde yo trabajaba, pues me llaman diciendo que yo tenía problemas. Y cuando voy, pues el tesorero me explica. Me dice, no eres tú, sino en la iglesia donde tú estuviste, ahora estás en otra iglesia, donde tú estuviste allí, tanto el anciano como la tesorera en particular, han defraudado la confianza de los hermanos quedándose con dinero. Y el dinero está depositado allí en la cuenta y solamente tú con tu firma lo puedes sacar. Y así fue. Se pudo sacar el poco dinero que quedaba. Y me contaron que este matrimonio, cuando yo los había visitado, efectivamente estaban en construcción. Pero era usar el dinero de los hermanos, que en lugar de mandarlo a la conferencia como diezmos, lo usaban en provecho personal. Cuando es un pecado público como es, hermano, una defraudación a todos, ¿qué hay que hacer? Una confesión pública. Se defraudó la confianza de todos. Pasar al frente, si es que se ha arrepentido y Dios le perdona, pues reconocerlo, hermano. Yo les robé, discúlpenme, me quieren perdonar, mandarme a la cárcel, depende de ustedes. Ustedes hagan lo que quieran, yo estoy en las manos de ustedes. Pero quiero reconocer que ese es el error que yo cometí. Cuesta, hermano, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Así que hay pecados contra Dios, pecados contra mi prójimo y pecados contra un público. En consecuencia, hermanos, seamos cuidadosos. Hay quienes evitan cometer pecado para no pasar por la humillación de la confesión. Está bien. Ya Pablo dice, sea de todas maneras, no obstante, con que Cristo sea predicado, de así o así que sea. Dios no quiere que cometamos pecado. Si alguien dice, yo no lo hago porque no quiero que me humillen después, así que me la aguanto. Y como sea, hermanos. Pero reconozcamos que si cometemos faltas públicas, debe el corazón humillarse para reconocer semejante error público cometido en la cita que vamos a leer a continuación. Muy bien. El hermano trata otro tema muy importante, hermanos, en cuanto a la confesión. ¿Qué pasa cuando la confesión trae oprobio de algo que no se sabía? Ahora, si el pecado toma estado público, ya trajo oprobio. Hay que hacer una reparación pública, porque el pecado trajo oprobio público. Se supo que hubo un desfalco. Por dar ese ejemplo. Pero ¿qué ocurre, hermanos, cuando hay confesiones que traen oprobio? Porque no había tomado estado de conocimiento. Que es el caso, hermanos, de los adulterios. Cuando esto me ha pasado, hermanos, que vinieron hermanos o hermanas a decirme, pastor, ¿qué hago? No, hermano, ahora nunca más, hermano, nunca más esto acá. No lo diga a su cónyuge. Porque sí se destruye el matrimonio, hermanos. Es horrible, una cosa, lógico, es para imaginarse la situación. Pero con la promesa de que confesado, arrepentido, haciendo el arreglo, el pacto con el Señor, nunca más. Y se sacó allí la cosa fea que había en su corazón. Pero hubo quienes hicieron lo contrario. No, yo quiero estar y confiesan, y lógicamente la consecuencia, y hay que asumirla. Hermanos, ese es otro asunto. También que en la cita vamos a mirar a continuación. Que muchas veces evitamos confesar porque imaginamos las consecuencias. Y tememos más las consecuencias que el pecado cometido. Eso miramos anoche. Y Dios quiere que nos duela el hecho independientemente de las consecuencias. Si se nos pueden salvar de las consecuencias, eso, hermano, depende de la gravedad del pecado y de la voluntad de Dios. Acordémonos del caso de David. Dios no le salvó de las consecuencias de su pecado. Acordémonos de eso. En la misma sentencia que él pronunció contra el supuesto ejemplo, que lo pague 4 tantos, lo pagó él. Y el primer pecado de consecuencia que ocurrió, ¿cuál fue? Su propio hijo primogénito hizo el mismo pecado que el papá, violar a su hermana.
Y hermanos, cuando el papá de amor perdona, no le perdonó Satanás a través de Absalón. Absalón fue terrible, el juez allí, no solamente matar a su hermano mayor, sino intentar matar a su padre también. Una cosa, hermanos, dramática de lo que tiene que ver con consecuencias. Pero entonces, como alguien dijo, yo me abstengo porque le tengo miedo a las consecuencias. Está bien, no cometas falta. Pero hermanos, el pecado nos envalentona, nos hace avanzar más, ¿sí? Y es para que siempre tengamos cuidado a la luz de la palabra de Dios. Por eso se nos revela en la palabra la gravedad del pecado y la seriedad de las consecuencias. Muy bien. Muy bien. En ese caso, comento, y también para los hermanos que están escuchando, como no tenemos el micrófono, y es lo siguiente, hermanos. Efectivamente, hay pecados que se cargan demasiado y uno siente que tiene que hablarlo, aunque no trajo oprobio todavía. El consejo es que cuando trajo oprobio, sí, ya no se puede, que es lo que le pasó con David efectivamente. Elena White cuando cuente que ya estaba trayendo oprobio, eso está en la cita allí, que las criadas, pues, da a entender, en la cita, leyéndola con atención, se da a entender que las criadas estaban comentando de la barriguita de Betsabé. Por lo tanto, ya estaba trayendo oprobio. Entonces, Dios tiene que intervenir. Dios puede, hermanos, cubrirnos mientras no traiga oprobio. Cuento el caso de Elena White. En testimonios sobre conducta sexual, adulterio y divorcio, hay un párrafo donde menciona de un pastor que había caído en fornicación, pero no tomó estado público. Y entonces ella lo supo con los pastores colegas, y entonces ella dijo, como no tomó el estado público, se le va a dar una rehabilitación, porque el hombre estaba arrepentido. Entonces se le da, pero toma estado público, ya no se puede hacer nada. Y eso es correcto, hermanos, no se puede hacer nada. Pero entonces, en el caso del varón que cuenta el hermano, que habiendo cometido su adulterio y no da más con su conciencia, cuenta a su esposa y eso le significa el divorcio posteriormente. No obstante, podría recibir consejo. Y ahí, hermanos, yo digo esto, cuando hay casos así, acordémonos de Moisés. O sea, Jetro le había dicho, los casos serios, graves, mándenselo a Moisés. Los más simples los manejen los ancianos. Y en este caso, me ha tocado a mí atender casos. Voy a dar un ejemplo más, hermanos, de una hermana catecúmena que había sido embarazada por su instructor bíblico. El anciano, pues, daba estudios bíblicos y la embarazó. Y entonces toma estado público en la iglesia local y el hermano es desglosado. Tristemente, un caso triste. Y la hermana, esta catecúmena, pues tiene su niño y su esposo policía, mira al niño, mi hijo, lo levanta. Entonces aparezco yo para retomar los estudios bíblicos. Y la hermana me cuenta, pastor, a mí me duele mi conciencia porque mi esposo es buen hombre, yo le fallé. Y ahí yo lo conocí al Señor, un hombre alto, toma al niño allí en cuestión, mi hijito, yo me acuerdo de esa escena que él levantó así. Lo hubiera destruido al Señor si ella cuenta, pero tenía su carga en la conciencia. Y estudiamos la Biblia y por la gracia de Dios se bautizó. Entonces, con orientación para que uno haga lo más correcto posible. Dios quiere que salvemos los hogares, por los niños también. Los errores son duros, hay que pagarlos. Cristo ya los pagó. Él nos perdona. No lo hagamos más. Hagamos un pacto con Él. Sí, hermanos. O sea, tengamos luz para que no seamos severos. No, que lo hizo. Porque, hermanos, con la misma vara con que medimos, nos van a medir. Si queremos que sean suaves con nosotros, seamos suaves, seamos sabios. Y Dios nos salva a todos. Y Él, como dice el texto, Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él llega a ser justo, nadie puede cuestionarle. Y a la vez salva a todos por su justicia. Vamos, hermanos, a leer las citas. Quiero invitar ahora, en los minutos que nos quedan, de Camino a Cristo, el capítulo 4,
desde la página 37, 37 así en adelante. Vamos a verlo en pantalla. El que encubre sus transgresiones no prosperará. Las condiciones indicadas para obtener la misericordia de Dios son sencillas, justas y razonables. El Señor no nos exige que hagamos alguna cosa penosa para obtener el perdón de nuestros pecados. A excepción, hermanos, que si el pecado es tan grave que metimos pie muy adentro en el fango, lo penoso es salir de allí, pero es nuestra culpa, nuestro problema. No necesitamos hacer largas y cansadoras peregrinaciones ni ejecutar duras penitencias para encomendar nuestras almas al Dios de los cielos o para expiar nuestras transgresiones, sino que todo aquel que confiese su pecado y se aparte de él alcanzará misericordia. El apóstol dice: confesad vuestros pecados los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Confesad vuestros pecados a Dios, el único que puede perdonarlos, y vuestras faltas unos a otros. Si has dado motivo de ofensa a tu amigo o vecino, debes reconocer tu falta y es su deber, el deber de él, perdonarte con buena voluntad. Si no nos quiere perdonar, era deber de él, pero hermanos, no se puede forzar. Hemos hecho nuestra parte. Debes entonces buscar el perdón de Dios, porque el hermano a quien ofendiste pertenece a Dios, y al perjudicarle, pecaste contra su Creador y Redentor. El caso es presentado al único y verdadero mediador, nuestro gran sumo sacerdote, que ha sido tentado en todo punto, así como nosotros, mas sin pecado, quien puede compadecerse de nuestras flaquezas y limpiarnos de toda mancha de pecado. Los que no han humillado su alma delante de Dios, reconociendo su culpa, no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. ¿Qué cosa, hermanos? Humillar el alma. Si no hemos experimentado ese arrepentimiento del cual nadie debe arrepentirse, y no hemos confesado nuestros pecados con verdadera humillación del alma y quebrantamiento del espíritu, aborreciendo ese pecado, no hemos buscado verdaderamente el perdón de nuestros pecados. Y si nunca lo hemos buscado, no hemos encontrado la paz de Dios. La única razón por la cual no obtenemos la remisión de nuestros pecados pasados es que no estamos dispuestos a humillar nuestro corazón. Esa es la palabra clave aquí, que es humillarnos, especialmente ante el prójimo, ni a cumplir las condiciones que impone la palabra de verdad. Se nos dan instrucciones explícitas tocante este asunto. La confesión de nuestros pecados, ya sea pública o privada, debe ser de corazón y voluntaria. De paso, hermanos, hay ciertas frases que vale la pena recordar. Si te he ofendido, perdóname. No, hermano, ¿lo hemos ofendido o no lo hemos ofendido? Porque si decimos, si te hemos ofendido, estamos dudando de que lo hayamos ofendido. Y si estamos dudando, pues no le pidamos disculpas, porque no estamos seguros, no sé si te he ofendido. No, sé que te ofendí y perdóname porque me salió. Así que esa expresión, hermano, si te he ofendido, no lo usemos nunca. Y cuánto menos para con el Señor. Dios, perdónanos si te hemos ofendido, menos todavía. No debe ser arrancada al pecador la tal confesión. No debe hacerse de un modo ligero y descuidado o exigirse de aquellos que no tienen una comprensión real del carácter aborrecible del pecado. La confesión que brota de lo íntimo del alma sube al Dios de piedad infinita. El salmista dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu contrito. Fíjense, hermanos, ahora que era la esencia del tema que escuchamos hoy. La verdadera confesión es siempre de un carácter específico y reconoce pecados particulares. Pueden ser de tal naturaleza que solo pueden presentarse delante de Dios. Pueden ser males que deben confesarse individualmente a los que hayan sufrido daño por ellos. Pueden ser de un carácter público y en ese caso deberán confesarse públicamente. Pero toda confesión debe hacerse definida y directa para reconocer en forma definida los pecados de los que uno sea culpable. En los días de Samuel, los israelitas se alejaron de Dios. Estaban sufriendo las consecuencias del pecado, pues habían perdido su fe en Dios.
el discernimiento de su poder y de su sabiduría para gobernar a la nación, y no confiaban en la capacidad del Señor para defender y vindicar su causa. Se apartaron del gran gobernante del universo y desearon ser gobernados como las naciones que los rodeaban. Antes de encontrar paz, hicieron esta confesión explícita. Y esto es lo que importa, hermano, de esta ilustración que da la hermana Kuai. Porque a todos nuestros pecados hemos añadido esta maldad de pedir para nosotros un rey. Tenían que confesar el preciso pecado del cual se ven hechos culpables. Su ingratitud oprimía sus almas y los separaba de Dios. La cita trae más, hermanos, es muy bonita, toda la porción que sigue, que invito a que lo leamos, pero hagamos un resumen. En los días del aposento alto, hermanos, este es el tipo de confesión que se requiere. Y hermanos, esto significa que noten que en lugar de aquellos pedidos personales, que necesito que Dios me ayude porque no me anda el carro y que se me... Son cosas carnales. Estas otras son del espíritu, donde uno mira los defectos, las características negativas que tenemos cada cual de forma privada. Eso es lo que Dios quiere que lo descubramos, que lo discernamos, que lo veamos, y entonces sí, Dios, yo sé que tengo esta tendencia, esta inclinación, y yo tengo este problema, ayúdame, no sé cómo lo soluciono. Y especialmente tengo un problema y es que me piden colaborar en la iglesia, no quiero, no me sale. No me sale apoyar, no me sale dar las ofrendas y diezmos, no me sale. Hermanos, cuánta cosa que hay que hurgar. Esto es lo que Dios quisiera que hiciéramos cada uno en nuestro corazón. David tuvo un privilegio, fue que vino Natán y le reveló la profundidad del pecado que tenía. Tú eres ese hombre. Pero hermanos, nosotros podemos tener otro Natán. ¿Cuál es? Al leer la palabra de Dios, hermanos, al leer la Biblia, en las historias, si estamos en comunión con Dios, hay párrafos, ¡pac!, y ahí aparece. Y Dios ilumina nuestra mente. Leamos la palabra, pidamos al Espíritu Santo. Dios no va a dejar que un hijo que busca a Dios deje de confesar algo que está estorbando. Él sabe que hay algo. Hermanos, Él es el más interesado en salvarnos. Y el hijo que no se da cuenta, ¿no nos pasa eso a nosotros como padres? Que miramos a nuestros hijos, ni él se da cuenta, ni le interesa, y nosotros sí. Por lo tanto, oramos y hacemos la forma para que él logre verlo. Y cuando lo vio, qué gozo para un padre, una madre. Así pasa con nuestro Dios. Pero hermanos, teniendo contacto con las lecturas de la palabra, con oración, con humillación, el Espíritu Santo nos habla. Y mientras leemos, especialmente historias, allí pega la palabra, o a veces en la exposición de la escuela sabática o de un sermón, siempre estemos atentos y en eso se ilumina la mente, una frase, algo, hasta a veces, hermanos, ciertas evocaciones como colores, presencias, movimientos, y Dios con eso se encarga y se iluminó. Y ahí inmediatamente pedir perdón, porque le decimos, Dios, veo que tú eres bueno conmigo, antes que se me vaya tal cosa, te pido perdón por eso. Dios ya lo sabe, eso es lo que Él quiere. Eso lo nota en los libros y Él nos perdona. Y recordemos, hermanos, que como buen abogado defensor, cuando nuestro Dios toma los libros, nuestro Jesús toma los libros y observa nuestra vida llena de pecados, pero aparece allí, confesado, arrepentido, perdonado. Esto ya está, hoja aprobada. Siguiente, y hay problemas, otra vez, confesado, arrepentido, perdonado, aprobado. Y así, hermanos, vez tras vez. Eso es lo que hace nuestro abogado. Quiere ver las confesiones, quiere ver los arrepentimientos, quiere ver la humillación. Eso es lo que hace que el abogado diga, este es mi caso, el caso es ganado, no te preocupes, yo te lo gano, pero haz esa parte tú. La otra parte, hermanos, lamentablemente la hacemos nosotros, pero cuando olvidamos hacer nuestro deber delante de Dios, como el tema de hoy, ¿qué argumento tiene el abogado defensor para callar al acusador? ¿Estamos de acuerdo? Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde en este precioso tema de la confesión específica, genuina, delante de Dios. Amén.